Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Un gusto que me permitan acompañarles en este momento porque comienza el porqué de las noticias. Análisis en estado puro, intenso a contrarreloj y siempre, siempre de la mano de los mejores. Les saluda Carlos Alonso y así comenzamos. El canciller iraní destaca la importancia de expandir las relaciones entre Teherán y Tokio. Recuerda que ambas naciones son víctimas de armas de destrucción masiva. El Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Comité de Prisioneros de las Fuerzas Nacionales e Islámicas han organizado un stand solidario en apoyo a los presos palestinos. El líder izquierdista Gustavo Petro cumple su primer año en la presidencia de Colombia. Estamos listos, comenzamos primer tema de análisis. El canciller iraní Hossein Amir Abdollahian destaca la importancia de expandir las relaciones entre Teherán y Tokio. Dice que ambas naciones son víctimas de las armas de destrucción masiva. A la cabeza de una delegación de alto rango, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, llegó a Tokio y se reunió con su homólogo nipón y el primer ministro del país asiático, Fumio Kishida. En su rueda de prensa, el canciller iraní destacó las más de 9 décadas de relaciones diplomáticas oficiales de Irán con Japón. Abogó por aumentar los vínculos entre los dos países. En la iniciativa de nuestro presidente, el señor Raisi, mirar hacia Asia es una de las principales prioridades de la política exterior del país. En este marco, nuestro enfoque se centra en el desarrollo de las relaciones con nuestro país amigo, Japón. El pueblo iraní siempre ha tenido una valoración positiva del pueblo, la civilización y la historia de Japón. Creemos que debido a los desarrollos positivos que están teniendo lugar en Asia Occidental, Japón puede desempeñar un papel constructivo en la región. En otro momento de sus declaraciones, Amir Abdollahian dijo que las conversaciones para restaurar el acuerdo nuclear de 2015, que se llevaron a cabo con la mediación de la Unión Europea, requieren el regreso de todas las partes a sus compromisos. Irán y Japón ambos son víctimas de armas de destrucción masiva. Debido a este enfoque y la orden del líder de la Revolución Islámica de que las armas de destrucción masiva están prohibidas, hicimos el acuerdo nuclear. Pero desafortunadamente la parte estadounidense se retiró del PIAC. En nuestro gobierno iniciamos las conversaciones en Viena y tenemos una fuerte voluntad de que todas las partes regresen al acuerdo. En cuanto al conflicto en Ucrania, el jefe de la diplomacia persa expresó el rechazo de Teherán a armar a cualquiera de las partes en la guerra. Volvió a rechazar las acusaciones sin fundamento de Occidente de suministrar drones a Rusia en plena guerra con Ucrania. Consideramos a la OTAN y sus provocaciones como una de las principales raíces de la guerra y la crisis. Continuamos con nuestros esfuerzos para detener la guerra y hacer que las partes se concentren en una solución política. Dijo que el flujo de armas estadounidenses y occidentales hacia Kiev avivará la inseguridad y la inestabilidad y causará más muertes y destrucciones en este país. Análisis en muy pocos minutos de la mano de los mejores. Qué gusto, qué placer que pueda estar con nosotros en este momento nuestro querido amigo Pablo Jofré Leal, analista internacional directamente desde Santiago de Chile. Pablo, bienvenido, gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Qué importancia tiene a tu juicio, Pablo, esta visita del canciller Abdollahian y sobre todo despertar la conciencia de las autoridades japonesas que hace 78 años los ciudadanos japoneses fueron víctimas de los terribles daños de las dos únicas bombas atómicas que se han lanzado en toda la historia de la humanidad, lanzadas casualmente por los Estados Unidos, a quien nada le importó los daños criminales y perdurables a generaciones de japoneses en esas islas? ¿Qué le pasa a Japón que no reacciona y se muestra genuflexo ante un Estados Unidos que ni siquiera ha pedido perdón por lanzar estas bombas atómicas que, repito, nadie más se ha atrevido a lanzar por los daños catastróficos que causan y podrían seguir causando? Pero fundamentalmente la importancia de que Irán esté en Japón en este momento. Cuéntanos, bienvenido. Gracias, Carlos.
Bueno, la importancia radica en esta apertura permanente que está teniendo la República Islámica de Irán al mundo, ¿no? A su propio mundo, a su entorno, en Asia Central, Occidental, América Latina en este caso, hacia una zona mucho más oriental como es Japón, ¿no? Sí. En el Pacífico y la importancia que tiene el Pacífico. Y yo creo, Carlos, que Japón lamentablemente ha sufrido una occidentalización, una McDonaldización, diría un crítico, de la influencia nefasta de la cultura de masa de Estados Unidos, que ha influido enormemente en las nuevas generaciones japonesas. Sí. Japón necesita volver a su raíz, desligarse de esa influencia infausta de Washington, darse cuenta que su entorno necesita cooperación, estrechar vínculos, dejar de ser una base naval y aérea de miles de soldados y naves de guerra aérea y marítima de Estados Unidos. Japón sufrió efectivamente, tú lo decías en la pregunta, el lanzamiento de las dos únicas bombas atómicas lanzadas sobre un país con cientos de miles de muertos, heridos. Toda una generaciones que han sufrido los efectos devastadores de la arma de destrucción masiva. Y solo eso, Carlos, debería significar un fuerte llamado a la conciencia de no olvidar, de exigir reparaciones, y que aquellos que lanzaron estos artefactos, sin que haya habido razón alguna, por más que la narrativa norteamericana sostenga lo contrario, los norteamericanos deben pedir perdón, así como Japón lo hizo con aquellas naciones que invadió. Claro. Sin embargo, la soberbia de su socio estadounidense puede más que dar pasos de perdón y reparación. Es decir, hay aquí un enfrentamiento entre una cultura milenaria como la de Japón y una realidad de occidentalización que creo que lo tiene atrapado en ese marco. Ahora, ¿qué vínculos, Pablo, qué beneficios en el minutito que nos queda, según tu criterio, serían aprovechables para un país libre, para un país progresista como Irán, que Japón realmente le pueda suministrar en este momento? Cuéntanos un poco. Tomando en cuenta, Carlos, que Irán es una potencia regional, el vincularse con una potencia de la envergadura de Japón en amplios campos de conocimiento puede ser una fuerte de cooperación mutua. No es solo lo que te puede entregar Japón, sino lo que también le puede entregar Irán, tomando en cuenta un elemento importante: el 90% de los hidrocarburos que Japón consume provienen de la zona del Golfo Pérsico. Fíjate. Por tanto, han habido relaciones muy fructíferas entre Japón e Irán, pero ha sido la influencia nefasta de Estados Unidos la que ha obligado a Japón a salirse de convenios, de acuerdos y de contratos. Por tanto, en este nuevo ímpetu, con esta visita, con estos acuerdos, estos convenios que pueden salir, los avances tecnológicos de la nación nipona, de su cultura tan milenaria como la persa, son también importantes en este vínculo internacional, sobre todo tomando en cuenta algo, tomando en cuenta que Japón puede perfectamente ser un elemento catalizador de un mejor pasar de la zona del Golfo Pérsico, tomando en cuenta lo que te decía del 90% del petróleo que sale de ahí. Tecnología, telecomunicaciones, mediación política, participación en el mundo internacional, siempre y cuando Japón sea capaz de zafarse esa mochila de plomo que tiene, que se llama Estados Unidos. Y Japón pudiera estar empezando a entrar en razón y comenzar a mirar a los lados y tal vez, como dices tú, pues deslastrarse de esa pesadísima mochila que significa estar pues bajo el brazo y bajo el mando y bajo el comando y las instrucciones de los Estados Unidos. Pablo, qué honor haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por estos pocos minutos de análisis de calidad cuando se trata de ti. De verdad que un tema neurálgico que necesitábamos analizar y qué bueno que lo hicimos contigo. Pablo Jofré Leal, gran analista internacional, gran amigo de la casa directamente desde Santiago de Chile. Próximo tema, atención. Pueblo palestino insiste en visibilizar ante el mundo el drama de ser blanco de la criminalidad israelí. El Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Comité de Prisioneros de las Fuerzas Nacionales e Islámicas han organizado un stand solidario en apoyo a los presos palestinos. En solidaridad y apoyo a los presos palestinos dentro de las cárceles de la ocupación y en rechazo a las injustas políticas sionistas que se han tomado contra ellos, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Comité de Prisioneros de las Fuerzas Nacionales e Islámicas han organizado una posa de apoyo frente a la sede de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza.
Nuestro primer mensaje es para el enemigo sionista, de que no dejaremos a nuestros presos como una presa para vosotros ante los pasos de escalada del Comité Administrativo de las Cárceles. Nuestro segundo mensaje es para nuestros presos y les decimos que seguiremos siendo su defensor en todos los pasos que tomen para enfrentar la política de detención administrativa. En la pausa se condenaron las continuas violaciones contra los presos, además del aislamiento y el maltrato que se está ejecutando contra el líder del Frente Popular, Wael Eliagu. Asimismo, los encarcelados han comenzado unos duros pasos de escalada, entre los que destacan la devolución de las comidas, la negación de salir a los patios para el chequeo rutinario y el comienzo con huelgas de hambre colectivas. Salimos en rechazo a lo que está ocurriendo con el ataque constante a los presos y el aislamiento de un gran número de encarcelados, entre ellos el líder, Wael Eliagu, y las duras condiciones que está enfrentando, por lo que nuestro mensaje a las instituciones es que intervengan antes que sea demasiado tarde, ya que si no habrá una gran explosión revolucionaria dentro y fuera de las cárceles. Hasta el momento hay más de 1.200 presos administrativos dentro de las cárceles sionistas, la cifra más elevada en los últimos 20 años. Por ende, se ha pedido al mundo que salga de su silencio y sancione a esta política criminal. En esta pausa, los gazatís quieren mostrar al mundo la cruel realidad y el sufrimiento que viven los presos palestinos dentro de las cárceles israelíes. Realidades que violan e incumplen todas las leyes internacionales y humanitarias. Ude Gazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Bien, seguimos con nuestro análisis a contrarreloj, contando con la concreta agudeza de nuestro querido amigo Nicolás Adwa, gran analista internacional directamente desde Valparaíso, en Chile. Nicola, tiempo sin que conversemos. Y aquí estamos de nuevo en el porqué de las noticias. Gracias por acompañarnos. En este momento, Nicola, hay más de 1.200 presos administrativos palestinos dentro de cárceles sionistas sin condena ni tiempo de reclusión establecido. Estamos hablando de la cifra más elevada en los últimos 20 años, mientras están siendo los mismos colonos israelíes los que se están uniendo a la barbarie de asesinar palestinos, con la total benevolencia de las altas autoridades de la seguridad israelí, el respaldo de Estados Unidos y la vista gorda de Europa y Occidente. ¿Qué tan importante, Nicola, está resultando, a la espera de iniciativas de mayor contundencia, la visibilización de todas estas tragedias que siguen viviendo los palestinos día tras día? Nicola, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Siempre un agrado compartir contigo y, gracias. Bueno, por intermedio Hispan TV con los telespectadores. Pablo, acá hay una situación bastante, que tú en una palabra lo resumiste absolutamente todo, cuando dices la visibilización. Sí. Porque resulta ser que aquí se comete un crimen contra toda naturaleza humana. Literal. Contra los derechos humanos, contra la justicia, contra la democracia, contra la libertad. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de esa visibilización, quiero comentar, Carlos, sí, que la Organización Mundial denominada 17 de abril, que es la organización por la lucha por los presos políticos del mundo, lleva el nombre de Ahmad Saadat, aquel dirigente del Frente Popular de Liberación Palestina, encarcelado de una manera espantosa por ese gobierno infanticida de Asia Occidental. Por otra parte, la visibilización también está mostrando al mundo lo hipócrita de aquellas potencias occidentales y del propio Estados Unidos que hablan de libertad, democracia y derechos humanos. Y por otra parte, de cómo el capital sionista mundial y cómo ese poder de Occidente tiene cooptado a otra organización hipócrita que es el Tribunal Internacional de la Haya. Porque se investigan todo tipo de cosas, menos los crímenes que comete a diario el Estado sionista en contra del pueblo palestino. Y finalmente, lo que podemos decir es que democracia para Estados Unidos y Occidente es entreguismo, gobiernos que son súbditos de ellos. Sí. Libertad para ellos es la libertad de invadir y robarse los recursos a los pueblos. Y justicia es aquella que encarcela injustamente a los resistentes a esas anteriores aberraciones que comete el Estado psicopático de Israel, apoyado
por los psicópatas de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido, Carlos. Sí, categórico, Nicola. Nos queda un minutito y necesito precisarte en lo siguiente, porque a esto hay que sumarle estos ataques indiscriminados de los últimos días, de las últimas horas en Jenin y en su campamento de refugiados, con 10 palestinos muertos en las últimas horas y más de 100 heridos, mientras las fuerzas y los colonos israelíes, de paso, bloquean el paso de ambulancias para socorrer a los heridos. ¿Qué más puede pasar que no haya pasado ya, Nicola? Grupos de la resistencia prometen una dura venganza. ¿De qué estamos hablando y en qué tiempo se espera que fluya esta dura venganza, pero que sea contundente, que sea determinante? Cuéntanos. La historia de los pueblos, Carlos, se repite. Las causas y las consecuencias son las mismas en todo el mundo. Esto me recuerda la etapa anterior a la liberación de Argelia, donde los colonos las emprendían asesinando a los ciudadanos argelinos que querían liberarse de la ocupación. Sí. Y también de aquella política criminal de Francia que asesinó a 1 millón de argelinos para intentar, por medio del asesinato y el crimen, intimidar a la población argelina para evitar el resultado final, que fue la independencia de Argelia. Sí. Aquí está pasando lo mismo, Carlos. Me quedé con Pablo Joffre, que me encanta escuchar. El tema, Carlos, es que acá ya se visualiza el fin de ese estado psicopático, de esa sociedad desnaturalizada y psicópata que ve el placer de matar. Recuerdo, Carlos, que una encuesta del diario Haaretz de Israel, hace unos 3 años atrás, a la pregunta de cómo solucionar el problema con los palestinos, la respuesta fue en un 78,5%: hay que matarlos. Eso da cuenta de que es una sociedad enferma, como también sus líderes son enfermos. No te olvides de Sayed Akelet, esa que era ni más ni menos que ministra de Justicia, que llamaba a asesinar a las mujeres palestinas para que no pudieran procrear serpientes. Impresionante. Entonces estamos hablando de una sociedad absolutamente psicópata, criminal y nefasta para la humanidad y para el pueblo palestino. Bueno, Nicola, realmente una situación realmente muy compleja. Ojalá y ese tiempo del que nos estás hablando sea más temprano que tarde. Nicola Hadwa, gran amigo de la casa, qué bueno que nos has podido acompañar. Estupendo analista internacional directamente desde Valparaíso, en Chile. Próximo tema es un tema que tiene que ver con América Latina, porque el presidente Gustavo Petro cumple 1 año de gobierno en Colombia. Así es, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a 1 año de gestión bajo una fuerte campaña de presión por parte de los grupos conservadores. Pese a todos los retos, el gobernante izquierdista destaca sus logros al asegurar que seguirá con su agenda de cambio. Y prometo al pueblo. Gustavo Petro cumplió 1 año como presidente de Colombia. El primer gobierno izquierdista de la historia del país llegaba al poder para hacer realidad la esperanza de millones de colombianos que buscaron en él un cambio. Este 7 de agosto, Petro encabezó los actos conmemorativos por los 204 años de la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército Nacional, que han coincidido con su primer año de gobierno. Además, destacó la importancia de la justicia social, al tiempo que enumeró los logros conseguidos en los últimos 12 meses. Que a 1 año de inicio del gobierno del cambio, el país está encontrando por fin la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación. Además de lo económico, el ejecutivo de Petro ha cosechado otros logros en temas de protección ambiental, el deshielo con Venezuela y la apertura de fronteras, reformas agrarias y tributarias, la igualdad de género y, sobre todo, la seguridad y la agenda de la paz. Tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar
un histórico e inédito cese al fuego bilateral, que más que eso debe ser un cese de hostilidades contra la población civil. La paz no es un negociado entre armados, es una realidad donde la sociedad desarmada debe intervenir. En el gobierno del cambio estamos trabajando en la implementación del acuerdo de paz del 2016. Es de mencionar que el mandatario ha estado bajo fuerte presión por parte de élites conservadoras. Además, la Fiscalía sigue investigando a su hijo Nicolás por cargos de corrupción. Aun con todo, Petro ha asegurado que nada podrá detener su proyecto de vida, la justicia social y la paz en Colombia. Bien, recta final entonces, análisis en solo minutos. Bienvenido Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional de Grandes Quilates, director de DXmedio.com, directamente desde Bogotá, la capital de Colombia. Juan Alberto, qué gusto conversar contigo. Gustavo Petro, primer líder de izquierda que ha llegado a la presidencia de Colombia, cumple un año en el poder. ¿Cómo catalogas tú en particular que estás allí y que conoces bien el tema, este primer año de gobierno, al margen de lo que piensan muchas personas de que ha sido un año tremendamente difícil y hasta cuestionan su desempeño, al igual que el de la vicepresidenta Francia Márquez? La ultraderecha colombiana sigue haciendo de las suyas, apostando al fracaso del gobierno, apostando a su dimisión. ¿Ves a un Petro aprendiendo la lección de este primer año y fortalecido de estos impases para seguir adelante con su programa de gobierno social? ¿Qué decir de esa presión de los últimos días con referencia a la detención de su hijo? Cuéntanoslo todo, que te escuchamos, Juan Alberto. Bienvenido. Un gusto, como es costumbre, Carlos, saludarte a ti y saludar al equipo, por supuesto, también a la audiencia. Mira, en lo particular pienso que es un año que ha estado ni más allá ni más acá de lo que era previsible, que sería el primer año de un presidente progresista de izquierda en una nación desde hace 2 siglos manejada como un país de bolsillo por unas élites, por las mismas élites o sus similares. Durante 200 años esas élites, esos mismos círculos o sus partidarios o sus cómplices o sus esbirros o digamos los subordinados se han turnado el mando, y eso no transcurre en vano, Carlos. La estructura estatal, la institucionalidad, los mecanismos de ejecución de presupuestos, la legalidad, los marcos jurídicos, todo ha sido diseñado y en una gran medida para exhibir una fachada de cosas que no existen o que son todo lo opuesto de lo que muestran. El presidente Petro, su gobierno progresista de izquierda, rompe unas líneas muy semejantes, muy coincidentes, por no decir idénticas, de lo que han sido a lo largo de esos 2 siglos que menciono los sucesivos gobiernos colombianos. Y creo que el solo hecho de alterar esa orientación es algo magnífico. Eso es algo extraordinario. Se trata de romper un atavismo que tiene al país donde lo tienen, convertido en uno de los más desiguales del mundo, de los más violentos del mundo, de los más corruptos del mundo, con los peores balances de la relación vida-trabajo del mundo, y eso es según los mismos datos de la OCDE, con unos niveles de pobreza exorbitantes, un sistema de salud que es un fiasco y con una justicia que no es sino una farsa. Estas élites, en lo malo, nos han vuelto muy buenos, lo digo yo, y en tener los peores indicadores nos han vuelto mejores. Tú mencionas algo importante, que muchas personas cuestionan el desempeño del presidente. La pregunta clave que hay que hacerse para poder responderte esa pregunta es ¿quiénes son los que más cuestionan ese desempeño? Y la respuesta es clarísima, Carlos. El banquero que es dueño de medio país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, sus secuaces, los banqueros tramposos del grupo Gilinski, los medios serviles, que son además de su propiedad, y con evidentes intereses económicos, mafiosos o politiqueros detrás. La revista Semana, dirigida por una señora casada con una familia de bandidos y de criminales. Claro que Gustavo Petro, pues, este gobierno va a salir tremendamente fortalecido, ha cometido errores, eso no lo puede negar nadie.
es un aprendizaje, Carlos. Claro. Y por supuesto que esta derecha piensa más con el deseo, o mejor, escribe y habla y solo después piensa. Por eso tiene que borrar apresuradamente los trinos o ahora las X, como se llamen, y los titulares y las mentiras cuando ya han esparcido sus tóxicos informes, sus chismorreos, su cianuro. A propósito del doctor Cianuro de la Fiscalía, ha habido errores, insisto, pero el aprendizaje también ha sido intenso y seguramente... Y eso es fundamental lo que nos está diciendo Juan Alberto, porque del aprendizaje pues obviamente salen elementos muy positivos de cara a un segundo año y obviamente un resto de periodo presidencial mucho más fructífero. Nos queda un minutito y hablemos de esos retos que tiene por delante Gustavo Petro en este segundo año y en el resto de su periodo presidencial. Un minutito que nos queda, Juan Alberto. Varios. El primero es seguir sosteniendo ese tipo de debates tan fuertes. Lo primero, sin duda, sacar adelante las reformas, porque es ahí donde está el fundamento de lo que es o de lo que puede ser el verdadero cambio en Colombia. Sí. Muchos cambios ya se están dando y no son menores, por el contrario, son pasos que hay que darnos, esenciales. Y en ese sentido me refiero a empezar a concebir el país desde otras perspectivas, avanzar en el camino de alcanzar una transformación cultural profunda integral en la sociedad colombiana, reemplazar esos paradigmas traquetos, mafiosos en los jóvenes y en buena parte de la sociedad, a cambiar esos esquemas de valores dentro de las instituciones, esos valores pervertidos institucionales. En las Fuerzas Armadas ya se han dado cambios importantes, en la policía, en el ejército, y esperemos que pronto en esa fiscalía y esa procuraduría, que son rezagos de ese régimen anterior y que es tan dañino y tanto daño hace, se hace urgente esa reforma a la salud, reforma pensional, laboral, educativa, la ley minera, la ley de reforma a los servicios públicos, y se avanza en la paz con el ELN. La paz total tiene que seguir concretándose. Pero qué importante cuando nos hablas de esta transformación integral que en realidad pues plantea y desarrolla el presidente Gustavo Petro, y va a seguir adelante porque ya lo ha dicho, ya lo ha anunciado con motivo pues de su mensaje luego de su primer año de gobierno. Juan Alberto, se nos terminó el tiempo. Qué honor y qué placer haber contado contigo. Muchísimas gracias por estos minutos de análisis. Nuestro buen amigo Juan Alberto Sánchez Marín, director de dxmedio.com, directamente desde Bogotá. Vamos a repasar los 3 temas que marcan la actualidad informativa hoy. Canciller iraní destaca la importancia de expandir las relaciones entre Teherán y Tokio. Recuerda que ambas naciones son víctimas de armas de destrucción masiva. Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Comité de Prisioneros de las Fuerzas Nacionales e Islámicas han organizado un stand solidario en apoyo a los presos palestinos. Líder izquierdista Gustavo Petro cumple su primer año en la presidencia de Colombia. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos y continúen con mucho más de nuestra programación.